El webinario trata de Google Maps agregando valor a los servicios financieros. Un poquito voy a platicar de quiénes somos, cuáles son los desafíos del sector, cuál es la propuesta de Google Maps, ideas sobre cómo implementar Google dentro del sector financiero en algunas de las aplicaciones y al final vamos a terminar con el caso de estudio MS Collect, donde nos van a hablar un poco de originación de créditos y gestión de cobranzas y al final va a haber una sesión de preguntas en donde ustedes podrán darnos todas sus inquietudes y nosotros responder a ellas. Este webinario está siendo grabado y pueden ustedes hacer preguntas por chat. Voy a empezar nuevamente. Estábamos hablando de Maplink. Nosotros somos partner premier de Google Maps para Latinoamérica. Somos el partner más grande que tiene Google en licenciamiento de Google Maps. Tenemos ya muchos años trabajando con ellos con una relación muy estrecha, implementando muchas soluciones en diversos segmentos. Nuestra compañía fue fundada hace 18 años, tenemos presencia en alrededor de 18 países con más de 1,200 clientes alrededor del mundo. De los clientes, algunos clientes representativos de distintas industrias que manejamos son en el retail, empresas que utilizan Google Maps tanto para su e-commerce como para también su procesamiento de información interna, para calcular rutas de entrega, etcétera. En el sector financiero, bancos grandes en toda Latinoamérica utilizan Google Maps tanto para su localizador de bancos móvil como el localizador de bancos web y para otros procesos de limpieza y estandarización de direcciones. Hay empresas llamadas On Demand Delivery, que es los que hacen entregas de productos, de mercancías o de servicios. Quizá ustedes conocen a Rappi, a Mercadoni, Corner Shop, iBoy, 99 minutos. Estas empresas han confiado en nosotros para el licenciamiento de Google y juntos estamos implementando soluciones para estos repartos. También empresas en Internet, Mercado Libre, Despegar, OLX, Terra, son empresas que utilizan para ofrecer servicios en donde está localizado un bien, los hoteles que voy a visitar, etcétera, ¿no? Finalmente, las empresas de telecomunicaciones, grandes empresas de telecomunicaciones que en distintas áreas implementan Google Maps para hacer más eficientes sus operaciones o para dar servicios a los clientes. Hablando de algunos de los desafíos del sector financiero, a nivel cliente puede ser que el cliente cuando está buscando una sucursal no puede encontrar la que está más cercana, está tratando de obtener un servicio en un cierto horario y no obtiene la información correcta en los localizadores de sucursales. Puede ser también que cuando está haciendo transacciones no sabe la razón social que aparece ahí, no reconoce cuál es el cargo que hizo en los estados de cuenta y entonces le da dificultad de identificar estas transacciones. Otro de los problemas puede ser a nivel institución que no se tienen los datos completos del cliente. Es decir, yo tengo quizás el nombre, el teléfono y la dirección, pero no tengo la colonia y el código postal. Y cuando lo quiero ubicar o lo quiero analizar a ese cliente o quiero mandar la información, no siempre tengo los datos completos en mis bases de datos. También una de las cosas importantes que fue lo que platicamos antes fue el tema de los fraudes. Los fraudes de tarjeta de crédito cada vez son más especializados y cada vez son más difíciles de detectar. Entonces hay que encontrar mecanismos para hacer segundas validaciones y evitar estos fraudes. Hablando de la calificación de créditos, ¿cómo decidir quién es un sujeto viable o válido para poder otorgarle un crédito, cómo dar más referencias que me puedan dejar tomar una decisión mejor y cómo hacer mi proceso mucho menos tardado y más eficiente, ¿no? Estos son algunos de los casos en distintos rubros para distintos segmentos o departamentos dentro del sector financiero y cómo podemos resolverlos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que se empieza a hacer un uso innecesario del call center, ya sea porque voy a buscar una sucursal o porque fui sujeto de algún fraude o porque estoy solicitando un crédito, ¿no? Y esto eleva los costos. También cuando yo no tengo un perfilamiento correcto de los clientes, tampoco les puedo ofrecer servicios diferenciados e innovadores. También es un hecho que cuando una persona es una víctima de fraude, son propensos a sustituir sus tarjetas o a cambiar de institución financiera. También cuando no selecciono a aquellas personas que son sujetos de crédito correctos, tengo una cartera incobrable o puedo tener un retraso, ¿no? Y esto, obviamente, todo sumado me genera mucho más costos y costos en call center, en atención al cliente, en que no puedo darles mejores servicios, ¿no? Entonces, aquí vamos a platicar un poquito de Google como plataforma, cómo poder integrar Google y hacer servicios diferenciados y mejorar las validaciones. ¿Qué es Google Maps? Google Maps es una plataforma de desarrollo. Son herramientas, funcionalidades que me permiten ver mapas, que me permiten generar rutas, que me permiten identificar
cuáles son los puntos que se encuentran más cercanos, pero también que me dan contenido. Me dan contenido al poder ver en un mapa la ubicación de un cliente, al poder ver la fachada de su casa, a poder ver una imagen satelital de la zona en donde vive y poder utilizar el contenido adicional, quizás los puntos de interés cerca de donde vive, si existe algún banco ya de mi cadena cerca de él, etcétera, ¿no? Entonces es utilizar también, aparte de las funcionalidades, el contenido adicional de Google Maps para crear aplicaciones que sean útiles y que me generen procesos más eficientes. Sin entrar mucho en detalle en la parte técnica, realmente Google Maps no solamente es ver un mapa. Google Maps se puede utilizar para generar aplicaciones móviles en Android y en iOS. Yo puedo crear aplicaciones nativas en donde en mi mismo levantamiento, por ejemplo, de gestión de cobranza, puedo estar viendo el mapa de Google Maps en Android y en iOS sin tener que salir de eso. Puedo crear aplicaciones en web, que es lo que todo el mundo conocemos, un localizador de sucursales, cosas por el estilo a partir de web, pero también puedo crear web services, o sea, puedo convertir todas las direcciones de mis clientes en coordenadas y geocodificarlos para poder analizarlos, o puedo calcular rutas, cuánto se van a tardar en llegar a un banco, o generar la ruta de las personas que están haciendo las cobranzas. Entonces, en realidad, Google Maps es una plataforma de varias APIs que ustedes pueden integrar dentro de su propia solución, dependiendo de cuál es el problema que quieren resolver. Compaginando, digamos, hablando lo que son las APIs contra las aplicaciones que se pueden tener, voy a empezar hablando un poco del perfilamiento de clientes. ¿Cómo puede utilizarse Google Maps para esto? Primero hay que tener bases de datos consistentes y completas. Consistentes, que todos los datos de domicilio estén en el campo en el que les corresponde, completas, que no me falte un código postal o que no tenga yo la colonia, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede ayudar Google en esto? Y en cada una de estas láminas van a haber resaltado en morado las APIs que se tienen que utilizar o que se podrían utilizar, sugeridas que se podrían utilizar. Google tiene una API que se llama geocodificación, que lo que hace es convertir las direcciones en coordenadas. Y eso me sirve para que esas coordenadas yo después las pueda analizar. Pero también si yo estoy levantando información en campo de nuevos prospectos de venta, de nuevos gente a la que le estoy cobrando o a quien le puedo otorgar un crédito, esa coordenada la puedo convertir en una dirección con una funcionalidad que se llama geocodificación inversa. Y entonces con eso yo puedo comparar lo que yo tengo en mi base de datos contra lo que me está generando Google y quizás completar los datos que tengo incompletos. Otra de las cosas que se puede utilizar con Google es el autocompletado de una funcionalidad que se llama Places. Esto puede ser tanto en el call center cuando una persona está recibiendo una llamada, que la persona no tenga libertad de estar digitando lo que quiera, sino que va a estar digitando la dirección y Google va a estar dando las coincidencias de cuáles son las direcciones que corresponden y le da las coincidencias con todos los datos completos, con calle, con número, con colonia, con código postal. Y eso se puede ir guardando en la base de datos. Esto puede ser a nivel call center o puede ser también a través de formularios dentro de una página web. Si ustedes montan un formulario en su página web para que el cliente se registre por algún servicio, por alguna promoción, por algo que ustedes le van a dar, en ese formulario le permiten que el cliente digite su dirección, obtenga las coincidencias y a la hora de seleccionarlo va a poder ver un mapa, va a poder corregir su dirección de acuerdo al mapa y una vez que corrija la dirección puede guardar esas coordenadas. Esas coordenadas se van a una base de datos o a un Business Intelligence que ustedes ya pueden después analizar y lo voy a ver en las siguientes láminas. Una vez que yo ya tengo las coordenadas del cliente, la ubicación geográfica, yo ya puedo hacer distintos análisis, puedo crear mapas diferenciados. Por ejemplo, podría yo ubicar los clientes y diferenciarlos por si son clientes de nómina, por si son clientes de cuentas de cheques, por si son cuentas hipotecarias, etcétera, y poder ver dónde están más concentrados. Y hablando de más concentración, yo podría hacer distintos tipos de mapa. Podría hacer unos mapas de calor para evaluar dónde están concentradas las operaciones, por ejemplo, o dónde están más concentrados mis clientes de un cierto tipo, etcétera. O pudiera yo hacer una evaluación de transacciones por zona. Podría yo hacer la sumarización de todas las transacciones que suceden en una zona o de todos los clientes que yo tengo ahí. Y como ven en el mapa naranja, en las zonas donde está más oscuro es donde más transacciones existen y las de menos oscuro es menos transacciones. Y esto es visualizar la información de otra manera. Cuando uno ve los puntos en tablas, no encuentra relaciones y patrones en los datos. En el momento en el que lo plasmas dentro de un mapa, hace todo sentido y cambia la manera de analizar la información.
Aquí lo que se está listando ahí son las vistas de mapas en Google y la geocodificación, aunque pueden utilizarse otros servicios también, si hacen sentido. Hablamos ahorita de clientes y de cómo obtener los datos de los clientes y cómo analizar los datos de los clientes. También viene el lado de las sucursales y aquí voy a hablar de varios temas hablando de las sucursales. Primero, uno de los servicios más clásicos y más claros en donde puede utilizarse Google es para generar un localizador de sucursales. Y este localizador de sucursales, aunque parece un tema como muy simple, quizás es el de los que más APIs de Google utiliza. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar Google Maps para ver en dónde está localizada una sucursal. Sin embargo, primero necesito geocodificar esas sucursales, obtener las coordenadas para localizarlas en los mapas. Después, para poderle proveer al cliente la sucursal que se encuentra más cercana, quizás voy a utilizar la matriz de distancia y ver cuál es la sucursal que se encuentra más cercana a la ubicación actual de mi cliente. Después, con el direction, yo le voy a decir cuánto tiempo va a tardar en llegar a la sucursal que eligió. Y con el autocompletado de direcciones es donde él va a poder digitar dónde está su domicilio para ubicarse y después poder buscar las otras sucursales. Y esto se puede hacer tanto a nivel web como a nivel móvil. Entonces, el publicador de sucursales es como de las aplicaciones más comunes en donde se puede utilizar Google Maps, pero pensémoslo internamente. Un banco también le hace sentido saber en dónde están sus sucursales y dónde están sus cajeros, porque con eso ellos pueden ver cuáles cajeros son más rentables que otros y ponerlo dentro de un contexto geográfico. Ok, este cajero no es tan rentable como uno que está cerca. ¿Y por qué es eso? No, pues porque a lo mejor está dentro de un edificio que es corporativo y no tiene movimientos en los fines de semana, o a lo mejor están canibalizándose y eso no solamente con cajeros, también con sucursales. Puede haber dos sucursales que están bastante cerca y están atendiendo al mismo mercado y están teniendo bajas operaciones ambas. A lo mejor habría sentido cerrar una de las sucursales y dejar que una de las otras sucursales sea la que atienda todo lo demás, ¿no? También puedo hacer un análisis de la competencia. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde está mi competencia? ¿O dónde voy a abrir una nueva sucursal? Y ese abrir una nueva sucursal, pues dependerá de las vías principales, de si hay tráfico, de cuánta gente pasa por ahí, de la competencia, de si yo tengo otros puntos de venta. Entonces, hablando de localización de sucursales, lo puedo publicar para los clientes, pero también internamente puedo hacer uso de Google Maps para analizar mi información de ubicaciones. Hablando de sucursales, cuando un cliente busca una sucursal, está claro que el 87% antes de ir a una sucursal están buscando información. El 39% en México está buscando a través de una web o de una app móvil. Desafortunadamente no lo están buscando necesariamente en el localizador de sucursales del propio banco, sino lo buscan a través de un motor de búsqueda y el motor de búsqueda más utilizado es Google. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos? Pues, ¿dónde están las sucursales? ¿Cuáles son los detalles de los horarios, los servicios, etcétera? ¿Cuál es la que les queda más cercana? Entonces, es bien importante que la información que ustedes pongan en Google Maps, en Google My Business o en Google Plus esté correcta y esté completa para que el cliente pueda encontrar lo que está buscando sin estar insatisfecho o frustrado porque no encontró la información. ¿Qué es lo que pasa cuando se publican informaciones de las sucursales en Google? A veces los nombres no están estandarizados. Entonces, cuando se hacen búsquedas orgánicas o a través del Google Search estoy buscando sucursales, me puedo encontrar que están listadas de distintas maneras. Unas son cajeros, unos están en mayúsculas, unas en minúsculas y esto hace que las búsquedas no siempre sean correctas. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que puede haber cuando se publica información en Google es que no están reclamados los puntos. Eso quiere decir que yo me puedo meter a ese punto y yo puedo cambiarle los horarios, meterle una foto, lo que yo cambiarle el teléfono. Puede haber, por ejemplo, el ejemplo de la derecha es sucursales que están en Google y realmente no existen en el localizador de sucursales de la empresa. Abajo estamos viendo, por ejemplo, ese banco está mal ubicado en Google o en el localizador de sucursales del propio banco, ¿no? Entonces, cuando alguien digita en Google Maps, llévame a tal banco, no va a llegar porque no está el punto ahí. Bueno, esta es como mi favorita, hay mucha gente que sube fotos estando en los puntos de venta. Entonces, cuando llega a una sucursal puede estar sacándose fotos inapropiadas que no querrías que fuera esa la imagen corporativa, ¿no? Entonces, eso está ligado al punto y entonces todo esto se puede arreglar a través de un sistema. Nosotros manejamos un sistema que hace una conexión directa a una base de datos espejo de ustedes.
Con esto se geocodifican, estamos utilizando los valores de Google, se geocodifican los puntos, se revisa con Street View que la ubicación de ese punto o de esa coordenada es exactamente la de ese banco, se corrige, si no, se eliminan duplicados y se actualiza esto continuamente y se empiezan a quitar las fotos, no a quitar, se ponen fotos mejores para que Google escoja siempre las fotos de mejor calidad y siempre se plasme la imagen corporativa. Entonces, este es un servicio para mejorar la calidad de los datos que existen en Google Maps. Otra de las aplicaciones que se tienen o para los que se utilizan en el sector financiero Google es para publicar los bienes inmuebles. Cuando los bancos rematan los bienes, necesitan publicarlos como para que la gente pueda ver en dónde se encuentra, ¿no? Esa es una aplicación, por ejemplo, del lado izquierdo brasileña, que no solamente te dicen dónde está el inmueble, sino te dicen dónde están las farmacias, gasolineras, si hay escuelas cercanas, qué hay cerca de ese lugar para que tú decidas seleccionarlo o no. Otra aplicación, por ejemplo, se llama Trulia en Estados Unidos, también mapean. Una vez que yo estoy seleccionando un inmueble, están mapeando los niveles socioeconómicos de eso y cuál es el precio de renta medio que se paga más o menos en esas zonas para que te le dé una referencia geográfica de dónde estás comprando. Otro también es los tiempos de conmuta, cuánto te tardas en llegar. Si compraras ese apartamento, ¿cuánto te tardarías en llegar a tu oficina? Entonces ahí también se utilizan varios servicios de Google para poder darle más contexto geográfico a las decisiones del cliente. Eso hablando con respecto a sucursales. Hablando con respecto a fraudes y claridad de transacciones. Otro par de ejemplos. Entrando en el contexto a nivel mundial, 1 de cada 6 personas sufrieron múltiples fraudes en los 5 años anteriores. También 54% de las personas exhibimos algún comportamiento de riesgo. Estamos haciendo cosas que nos ponen en riesgo de sufrir un fraude, ¿no? 30% de todas las personas que tienen tarjetas de crédito también fueron sujetos a un fraude a nivel mundial, ¿no? En México es el país con más consumidores que son víctimas de algún tipo de fraude. 20% de esos consumidores también se sienten insatisfechos del trato que la institución financiera le dio a ese fraude. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues una vez que se reemplaza la tarjeta de crédito, por ejemplo, 40% la utilizan menos. 1 de cada 5 personas cambia de institución financiera porque no le gusta la manera en cómo se manejó ese fraude y 65% de los usuarios indican que van a cambiar o que dejarán de comprar en ese establecimiento. Entonces, dadas estas consecuencias, Google propone varias formas para evitar o de alguna manera validar de segunda ocasión los créditos o los fraudes. Estados de cuenta enriquecidos. Cuando yo hago una transacción y no reconozco de qué compañía es esa transacción, en dónde hice esa transacción, qué es lo que puede dar adicional Google. Además de dar la razón social, puede identificar con Places cuál es el lugar, qué marca se trata, qué domicilio está, puede dar fotografías de ese domicilio, puede dar fechas y horarios de las transacciones y puede dar un mapa de la ubicación. Y puede dar un mapa de la ubicación utilizando esas APIs. Puede generar el mapa, la geocodificación del lugar y a través de Places las referencias estas de fotografía del tipo de lugar. Se pueden incluso crear hasta aplicaciones donde se vea el histórico de las transacciones para que el cliente identifique que eso fue lo que hizo y pueda definir que sí fue esa la transacción que realizó. A nivel claridad de transacciones, funciona un poco como lo de claridad en los estados de cuenta. En la claridad de las transacciones, estamos hablando que donde esté mi dispositivo móvil, se va a hacer una segunda validación del lugar en donde está ocurriendo una transacción. Y podré yo mandarle un mensaje, un SMS diciendo que esa ubicación donde está mi teléfono es donde se está generando una transacción. Y en eso enriquecer el conocimiento del cliente para poder verificar que sí se está haciendo la transacción en el lugar adecuado. Se utilizarían ahí Google Maps, el Google Geocoding y el Places. Entonces, esta es a nivel terminal punto de venta, comparar contra la ubicación del celular para identificar que sí se están haciendo las transacciones en el lugar correcto. Otra de las posibilidades es hacer como un mapa de los perfiles de cliente y de sus rutinas de compra. Si se sabe dónde yo estoy moviéndome, en dónde estoy comprando, cuando suceda una compra en un lugar similar, se puede aprobar. Y además también se pueden hacer campañas, patrones de ubicación y de consumo. Puedo enviar comunicaciones. Si un cliente tiene bajada mi aplicación y yo sé dónde se encuentra, yo le podría mandar promociones de ciertos lugares a su celular de acuerdo con su ubicación. Esto que acabamos de hablar del perfilamiento de los clientes, de los fraudes y demás, y de la claridad de transacciones, Binex, que es una entidad española bancaria,
acaba de firmar un acuerdo con Google para enriquecer estos datos. El objetivo de eso es que se conozcan con exactitud el cliente dónde ha gastado su dinero, se tenga la máxima información de los movimientos bancarios y que además sea visualmente atractivo y fácil de comprender. Por eso es que se decidió integrar Google Maps. Entonces el cliente va a poder ver lo que estábamos hablando, la cantidad gastada, el nombre de la empresa normalizado, la fecha y la hora de la transacción, en qué dirección fue y además un mapa de dónde fue y se va a estar guardando el historial de las transacciones. Entonces, todo lo que les estuve platicando anteriormente es lo que BIMEX está haciendo. Y en una segunda etapa, este sistema de seguridad con geolocalización, o sea, la validación y el control de seguridad basado en la ubicación geográfica. Y finalmente, originación de créditos antes de pasar al caso de estudio. En originación de créditos, un cliente puede solicitar un crédito ya sea vía web, vía la app móvil, puede ser agente a ofrecer crédito. La información le llega a la institución financiera, ya sea su call center o la persona que está validando los créditos. Con Google Maps esta persona puede tener acceso a el mapa de ubicación de su casa, puede tener una imagen de esa casa en donde se está solicitando el crédito, una imagen satelital de la zona, como ya lo habíamos hablado, pero también podría tener mapeado cuántos créditos se han rechazado en esa zona o cuántos créditos han sido incobrables en esa zona. Entonces ya le da otro contexto, otra relación de qué puntos o en qué zonas son arriesgadas a ofrecer créditos o qué riesgos están asumiendo de acuerdo a los patrones que se tienen en el historial de transacciones o de créditos que se están teniendo. Esto puede ser que lo estoy mandando a través de un call center o a través de una persona que está haciendo esto o que está en el campo, está mandando gente a originar créditos, ¿no? Y ahí se va a hablar un poquito más en el caso de MS Collect, cómo se hace esa verificación de campo, cómo se generan esas rutas y cómo se puede utilizar en Google para esto, ¿no? Entonces, hablando de las APIs de Google que se pueden utilizar, es la visualización de mapas, la geocodificación de los clientes y de sus patrones históricos, las fachadas de las casas, el autocompletado de direcciones y el directions para organizar las rutas de originación de créditos o de las personas que van a ir a visitar. Entonces, así a grandes rasgos, estos serían algunas de las ideas de cómo Google Maps puede utilizarse en distintas aplicaciones. Y ahora le voy a ceder la palabra a José Rojo, en este caso de estudio de MS Collect. Él va a hablar mayormente de gestión de cobranza, pero también lo que platique aplica para la gestión de créditos. Bueno, buen día. Antes que nada, pues agradecer la invitación de MapLink. Les voy a platicar un poco. Antes que nada, platicarle un poco quiénes somos nosotros. MS Collect es una empresa mexicana con más de 17 años de experiencia. Actualmente contamos con más de 7,000 posiciones instaladas en toda la República y algunos clientes en Sudamérica. Hemos implementado más de 90 campañas en todos los ramos. Estamos comprometidos a incrementar la rentabilidad de la cartera de nuestros clientes, bajando sus costos de operación, automatizando los procesos, así como desde la recepción de las remesas hasta la entrega de los reportes. En el 2010 y 2015 fuimos premiados por el IMT, que es el Instituto Mexicano de Teleservicios, por la implementación realizada en un call center. Fue Milla Asociados. Ahora les voy a platicar un poco acerca de lo que hemos logrado con MC Collect, obviamente de la mano de Google Maps. Les voy a platicar un caso de uso de un cliente que tenemos en cobranza. El problema que tenía este cliente es que no podía tener en tiempo real la información de lo que hacía la gente en campo, ¿no? ¿A qué me refiero? Este cliente tiene más de 300 ejecutivos en campo. Estos ejecutivos salían a trabajar, ya tenían una aplicación que les daba lo que hacían en línea, pero tristemente el cliente no sabía si realmente lo que se había trabajado en campo o lo habían trabajado desde su casa. Les voy a platicar un ejemplo. De los 300 visitadores que mandaba todos los días a campo, muchos regresaban diciendo que las ubicaciones que habían mandado a visitar no eran las correctas. En promedio hacían 20 visitas al día y al regresar por la tarde, el reporte era que de esas 20, 15 no eran correctas. ¿Cómo saber si los supervisores habían cargado mal la información o habían asignado cuentas de manera incorrecta? O peor aún, ¿cómo saber si el visitador realmente había hecho esas visitas en campo? Otros de ellos comentaban que mucha de la información que se les daba o de las visitas que se les daban estaban muy lejos unas de otras. Un ejemplo, una era en Santa Fe y otra era en Potitlán y otra era en Morelos, ¿no? Y tuvimos casos así. ¿Cómo saber nuevamente que el supervisor estaba asignando estas cuentas de manera incorrecta o que realmente los domicilios se encontraban cerca? O lo mismo, que realmente había ido a visitar estas cuentas. Partiendo de esto, el cliente nos contactó para que nosotros le diéramos todos los controles que necesitaba a través de MC y de la parte de Google Maps. Partiendo de esto, lo primero que hicimos, como comentaba esta Lorena,
fue trabajar con las direcciones que nos entregaba el cliente. Muchas de las direcciones eran incorrectas. Estas direcciones no generaban ruta debido a que venían incompletas. Entonces lo que primero hicimos fue ocupar geocoding para tratar de obtener todas las coordenadas. Obteniendo todas estas coordenadas, lo que hicimos fue meterlo a un proceso que nosotros tenemos en automático. Este proceso lo que hace es decirnos si esa coordenada es correcta o no, basado en la cercanía que el cliente tiene para trabajar dichas cuentas. Esto basado en geocercas. Ahorita les platicaré un poco más de otro caso de las geocercas. Este algoritmo básicamente nos decía si estas coordenadas eran susceptibles de visita o no. Una vez que obteníamos todas estas visitas, lo que hacíamos con el API de Google era determinar cuál se encontraba más cerca o más lejos de ciertos visitadores. ¿Para qué? Para asignarlas de manera automática y estos pudieran realizar sus visitas. Una vez que el sistema realizaba la asignación en automático, estas cuentas le llegaban a la aplicación de MC. Una vez que estaban dentro de MC, como pueden ver en el ejemplo, ellos podían trabajar de manera manual o bien de manera automática. Aquí en el caso que estamos viendo en pantalla, el ejecutivo generaba su ruta en automático y podía visitar todas estas cuentas. Lo que provocó fue que aumentaran de 20 visitas al día a 50. Adicional a esto, el sistema le integró un monitoreo desde el back office de MC que le permitía al supervisor saber en tiempo real dónde estaban todas sus personas en campo, que si estaban trabajando o no estaban trabajando, cuántos tiempos tenían de traslado entre una cuenta y otra para saber si estaban asignando de manera correcta las cuentas desde Google, y un sinfín de controles que pudieron ser implementados de manera gráfica dentro del portal de MC gracias a los mapas de Google. En cobranza judicial hicimos algo similar, como comentaba Lorena, con los cajeros de los bancos, ¿no? Pero en este caso lo hicimos la parte de los juzgados. Los abogados no tenían idea de dónde estaban todos los juzgados para realizar ciertos procesos legales. Entonces incluimos gráfica, los punteros en el mapa de Google para que ellos pudieran ver cuál era el juzgado más cercano en el que se hiciera ese servicio. Adicional a esto, podía generar sus rutas para saber si llegaba a su cita. El sistema les recordaba todo para que no pudieran llegar tarde y pudieran realizar todos los trámites. Adicional también en la parte del monitoreo del back office de MC, se le incluyó a los supervisores todos los tiempos que los abogados se tardaban en realizar ciertos procesos dentro de los despachos, para poder tener una matriz de tiempo y saber si el tiempo que se tardaban era realmente el que debían de tardarse o estaban haciendo otras cosas. Otro caso que tenemos es la parte de la originación de créditos. En la parte de la originación de créditos, como lo preguntaba Lorena, tenemos un cliente que tuvo muchos problemas porque no pueden otorgar créditos fuera de sucursal. ¿Cómo logramos esto? Básicamente creamos geocercas, que son perímetros virtuales dentro de un mapa. Estos perímetros le proporcionan al cliente la herramienta para que no se otorgaran créditos fuera de la sucursal. Lo que hacíamos es que la aplicación móvil que estaba instalada en una tableta estaba escuchando constantemente dónde estaba parado el dispositivo. Si el sistema detectaba que habían salido de la sucursal, en ese momento bloqueaba toda la funcionalidad del sistema y avisaba a los supervisores de que estaban otorgando créditos fuera de sucursal. ¿Por qué otorgaban créditos fuera de sucursal? Básicamente porque se los otorgaban a familiares, primos, vecinos, amigos, a todo el mundo con tal de obtener los bonos. Esto se acabó en el momento que nosotros entramos y implementamos la parte de las geocercas y solamente los créditos se autorizan en establecimientos permitidos. En todos los casos, en tiempo real se tiene la ubicación de personal dentro de los mapas de Google, que están integrados a nuestra aplicación de manera nativa. Esto nos dio la posibilidad de enviar y recibir avisos a la gente en campo, de asignar cuentas y de quitar cuentas, de determinar geocercas para que no trabajaran o cobraran fuera de donde deben de trabajar, para conocer los tiempos de traslado. Algunas de las imágenes del sistema que aquí tenemos es de la manera tan sencilla que se pueden generar geocercas, ¿no? Es un ejemplo de una cerca. En el momento en que el sistema detecta que están fuera de esa cerca, manda las alertas al sistema. Entonces no pueden trabajar fuera de esa ubicación. Pueden tener toda la información sobre los dispositivos móviles, donde se encuentran localizados y si pueden estar o no fuera de esa zona. En el momento que estén fuera de esa zona, igual se inhabilita la aplicación. La parte de las rutas, lo que comentaba, ¿no? En el primer caso, el gestor comentaba que no podía llegar a todas las visitas porque las direcciones estaban incorrectas. Aquí podemos ver cuánto va a ser su tiempo de traslado. Dentro de Google Maps nos permite tanto generar rutas para transporte público, si es que aplica, a pie o en auto. Y nos avisa cómo es que el ejecutivo generó su ruta y los tiempos que se va a tardar en esos traslados. Una vez que se hacen las visitas en tiempo real, tenemos la información. Esta información podemos compararla tanto en Google como compararlas dentro de las fotos que se toman con el sistema. Nos da las coordenadas y los resultados que se han obtenido en todas estas visitas. Podemos obtener tableros de control de la operación que hay en campo. Aquí tenemos un ejemplo de los créditos que están visitando, cuánto se ha recuperado, cuánto no se ha visitado, qué se visitó, y todo dentro de los mapas de Google y MC. En los procesos en general hubo una reducción de gastos de traslados por las rutas. También aumentamos en un 150% el número de visitas realizadas.
En el caso número 1 les comentaba que ellos decían que no podían hacer más de 20 visitas al día. Cuando entró la aplicación y pudimos auditarlos y monitorear todos los traslados, nos dimos cuenta que podían realizar por lo menos 50 visitas en un día. Esto obviamente de la mano de las rutas generadas por Maps. Bueno, muy bien, muchas gracias, José. Esa era la presentación un poco de la gestión de cobranza y de la originación de créditos utilizando Google. No sé si por ahí, Luis, ya tendrás algunas de las preguntas que nos hicieron en el chat. Creo que ya finalizamos como ideas cómo se puede utilizar Google dentro del sector financiero. Buenas tardes a todos. Tenemos algunas preguntas. La primera, una enviada por Luciano, preguntó si se compartirá la presentación. En algunos días estará disponible la grabación de este webinar con todo el contenido disponible. Hay también una pregunta de Elizabeth referente acerca de si existen cursos de capacitación de cómo se empezar a desarrollar con Google Maps. Creo que ahí está una de las grandes ventajas de se trabajar con Google Maps, porque como es una plataforma muy bien documentada y existe todo un portal de desarrollo con toda la documentación de estas APIs y un par de ejemplos con descripciones sea de cómo empezar con las APIs o cómo empezar a crear un proyecto y trabajar con sus APIs, como también cómo trabajar con cada una de las APIs que ha presentado Lorena hoy, sean de Places, de Geocoding, de Juteo. Entonces, formalmente, en la plataforma no existe un curso, pero existe mucha información que torna fácil empezar a trabajar con Google Maps. Pero de igual manera, cuando un cliente necesita de una atención de cómo empezar a utilizar o mejores prácticas y esté trabajando con nosotros, estaremos disponibles para quitar dudas y poner las mejores prácticas en su negocio. Lorena, si después de cada una de las preguntas también si quieres agregar algún comentario, siéntase a voluntad. Hay también una pregunta de Gilberto, referente si las fotos en Google Maps no están actualizadas en todo momento. Gilberto, no sé si estás comentando acerca de o imágenes satelitales o de Street View o de las imágenes de Venue Search, pero referente a las imágenes satelitales de Street View, Google tiene un trabajo de intentar actualizar el máximo posible este tipo de información en su plataforma, no dejar con grandes plazos sin dejar de actualizarlas, pero no hay una fecha específica de lanzamiento, pero hay una actualización, como se puede decir, principalmente comparando con otros competidores, una actualización con una buena frecuencia. También hay una pregunta interesante, creo que también sea del interés de parte de todos ustedes por parte de Ingrid, de cuánto cuesta Google Maps. Esto va a depender muchísimo de cómo el cliente está pensando en trabajar con las APIs y del volumen de su negocio y cuáles tipos de servicio piensas en utilizar, como principalmente también cuando voy a hacer la integración con Google Maps, cuando trabajamos con aplicaciones internas o aplicaciones de rastreo que requieran un SLA, existe una licencia premium involucrada en eso y más como este flujo de transacciones y volumen del negocio va a depender mucho del caso de uso de cada cliente. Entonces, de igual manera, cuando el cliente necesita trabajar con las APIs de Google y necesita hacer un estimado de cuánto va a utilizar de una licencia de Google Maps, el cliente trabaja con un partner como nosotros y ahí los soportamos, los apoyamos para hacer todo este estimado para que estén más tranquilos el momento de trabajar con las APIs de Google en sus proyectos. Creo que
de este momento no veo ninguna pregunta más referente a Google Maps, pero tenemos ahí algunas preguntas para MC Collect. Entonces voy a direccionar la pregunta a José Carlos. Primera, el cuestionario o preguntas que se capturan en el sistema de gestión de cobranza, ¿son fijas o pueden modificarse? Bueno, básicamente todo dentro del sistema es modificable. El usuario tiene la capacidad de configurar sus cuestionarios y en automático serán las aplicaciones móviles. Todo es configurable por ellos. Ok, excelente. Y la pregunta siguiente de Pablo, ¿qué pasa a la persona que tiene el aplicativo móvil de cobranza, no cuenta con internet? ¿Se le acaban los datos? Ok, mira, ahí no importa que tenga o no tenga datos. Lo que pedimos es una primera sincronización. Él está en su casa, sincroniza con Wi-Fi para descargar toda la información que va a trabajar. Ahí mismo genera todos sus mapas. La ventaja es que guardamos todo el ruteo dentro de la aplicación con Google. Entonces él puede salir a la calle y trabajar sin datos. Y una vez que llegue a su lugar de trabajo, guardamos el tiempo real, la ubicación real de todo lo que se hizo. Y tendremos la información sin importar que tenga o no tenga datos. Vemos que tenemos otras preguntas más. Bueno, creo que hay una de Freddy, que creo que esté más involucrada referente a Google. Corríjame, Fred, si yo estuviera equivocado. Está hablando de almacenar los datos para estudio posterior, dependiendo de las técnicas que utilice. Creo que esté hablando de Google. Todo el tipo de información de Google, da parte de contenido geográfico, tú puedes tomar esta información y justamente ahí aplicar técnicas, reglas de su negocio para estudio posterior. Eso sí es posible. También hay una otra, José, direccionada a MC Collect. Si es posible interconectar la aplicación con otros tipos de aplicaciones. Creo que ahí no sé si ustedes tienen alguna interfaz o app que permite este tipo de integración. Sí, de hecho podemos integrarnos por medio de servicios a otros proveedores. Tenemos algunos clientes que nos hemos conectado a más de 20 aplicaciones diferentes para poderles brindar el servicio. No tenemos ningún problema en conectarnos a terceros. Y en el caso de ventas y costos, ¿hay algún contacto directo con ustedes? Creo que es ahí la pregunta de César. Sí, ahorita les comparto por aquí el contacto de ventas y en cuanto al costo, dependiendo del número de licencias adquiridas, es como lo manejaríamos. La ventaja con nosotros es que somos un todo incluido. Es decir, puedes ocupar o no ciertos módulos del sistema, pero los incluye la licencia como tal. Y creo que una de Alberto, ahí no sé si tiene alguna información más técnica, cómo realizan la codificación en zonas rurales, donde Google no tenga cobertura. Sí, ahí dependemos de la información que nos entregue el cliente. Como te comentaba en un momento, hacemos la mayoría de la sanitización de la base de datos para tratar de tener la información más cercana al punto. En este caso, como bien lo comentas, si en la zona rural no existe como tal un camino para que Google llegue, lo acercamos lo más posible, aplicando a lo mejor el lápiz de Place, es decir, okay, no sé exactamente dónde queda, pero sé que hay una cafetería a lo mejor a tantos metros, ¿no? Ok. Creo que ahí, complementando, Alberto, quizá tú puedas utilizar más de una app para este tipo de información. Quizás si una zona rural donde Google no tenga el mapa full, quizá tú puedas utilizar la app de geocoding para intentar buscar un punto más cercano, o la de Places, o incluso puede utilizar la app de Roads, donde tiene una funcionalidad de Snap to Road, donde va a intentar ajustar este punto o esta dirección a un punto más cercano de una calle. Y ahí podría intentar evaluar una dirección más aproximada. No va a ser exacta, pero va a ser más aproximada. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta más. Chicos, pueden aprovechar el momento para quitar dudas. Ahí no sé, Lorena, también de su parte, si tiene algún complemento. Perdón, Luis, nada más. Pregunta Alberto, si MS Collect es una app o es una aplicación web. Es ambas. Tenemos una aplicación web para la parte de los call center que tiene toda la funcionalidad de Google integrada, y también tenemos una aplicación
para iOS y Android. Ah, ok, perdón, estaba me perdiendo esta pregunta. Creo que ya es todo, ¿no? Me parece ¿Sí? que sí, me parece que sí. Ah, no sé si es bueno o malo, pero me parece que todos ya tienen mucha información y el webinar fue súper interesante. Qué bueno que trabajas para nosotros, Luis. No, muchas gracias a todos por asistir. Una disculpa otra vez por los detalles técnicos al principio y por la tos en el medio, pero espero que pudimos transmitir algunas de las ideas que tiene Google de cómo integrar sus APIs en el proceso de los sectores financieros. Por ahí en la invitación tienen nuestros datos. De todos modos, van a recibir un link con el webinario grabado y estaremos en contacto por cualquier otra cosa que necesiten. Muchas gracias nuevamente por asistir y nos estamos escuchando pronto. Gracias, Luis. Gracias, José. Hasta Gracias a luego. ustedes, que tengan un buen día. Hasta Hasta luego. luego.